Gracias, Eduardo, por venir. Por favor. Muchas gracias. En reciprocidad, además. Sí, es tu excelente programa de Radio Nacional, ¿no? Decime quién sos vos. Quería preguntarte cuándo empezó tu enamoramiento con la radio. ¿Cuándo te empezaste a enamorar de la radio? Con mi abuela a los 6, 7 años, calculo. Mi abuela medio que estaba a cargo mío, porque mi vieja laburaba, perito mercantil, década del 60. Y almorzábamos, yo iba al primario a la mañana, comíamos, y ella se iba a dormir la siesta a su cama matrimonial y escuchaba los radioteatros de Juan Carlos Chiappe, Claro. en lo que entonces era Radio Porteña. A los pocos años, creo que el 68 fue Continental. Yo me acostaba con ella, en realidad ella se dormía escuchando el radioteatro, pero yo no podía creer las voces y los efectos que salían. Era la Hitachi, ¿te acordás? Con Sí, esos, cómo no. con esos con esas fundas de cuero. Punta de cuero, con los agujeritos, claro. Empezó el enamoramiento ahí, y medio que paralelo con eso, yo soy muy futbolero desde chiquito, fui muy futbolero, muy fan de Boca, pero al margen de lo de Boca, escuchaba la síntesis, los partidos de la B, sobre todo, y de la A los domingos, y anotaba, lo escuchaba Lujambio, sí, el cronista del estudio, claro. Pero bueno, no solo Lujambio, ¿no? Y anotaba quiénes hacían los goles, las recaudaciones, los penales, y cuando terminaba el partido, apagaba la radio, y en la cocina de la que era la casa de mis viejos, en voz alta, hacía como que yo era el cronista que cerraba la transmisión, dando la síntesis de la fecha, que era algo que antes se usaba mucho, claro, que ahora se usa mucho más a los piques. Y después de eso vino el secundario, quizás un poco antes del secundario, el Negro Guerrero. Claro. Me alucinaban los silencios del Negro Guerrero. La buena música, la música, el show del minuto, todo eso. Sí. Eso es un poco más década del 70, yo empiezo el secundario en el 69, y ahí casi el clic en el sentido de saber seguro que yo iba a tener que hacer radio, porque hasta entonces era como un gusto, fue el Fontana Show. Pero siempre aclaro que más que por Fontana, por el ritmo locutivo de Beba Viñola y Rina Morán. No podía creer que esas locutoras fueran tan dúctiles. Y de hecho mi secundario, que fue a la tarde, a la mañana yo estudiaba. Si no tenía el Fontana Show de fondo, sí, no podía estudiar. No, era una cosa necesaria. Yo, sí, en mi casa pasaba lo mismo. Sí. Marcaba el ritmo, ¿no? Claro, bueno, en aquel momento yo me acuerdo que se decía que Rivadavia era un ruido más de Buenos Aires. Claro. Algunos lo decían en un sentido connotativo negativo y otros no, pero Rivadavia era un ruido incorporado a tu casa, a tu vida, ¿no? Y era de volumen alto. Era de volumen alto. Una vez me dijo un mecánico que la ponía porque, claro, a pesar de golpear escuchaba. Sí. Bueno, y ahí fue cuando supe que yo quería ser locutor. Por mi cabeza no pasaba el periodismo, más allá de que militaba en el centro de estudiantes, no partidariamente, sino en reivindicaciones gremiales, claro, ¿no? De Urquiza. Y bueno, y después siguió la vida y me metí, en realidad no en el ISER porque me bocharon 2 veces. ¿El COSAL? No, y COSAL, cuando me bocharon la segunda vez en el ISER, fui a COSAL, cosa que terminé agradeciendo porque COSAL por lo menos tenía una formación más completa y más humanística que el ISER, ¿no? De pronto yo entré en el 75, estudié locución, y por ejemplo teníamos una materia que era filosofía de las comunicaciones, que en el ISER no estaba, a cargo del padre Bianchi, que era un cura zurdo, tercermundista, que nos llevaba al terreno de la filosofía, del cómo comunicar. Yo terminé agradeciendo, en definitiva, que me bocharan en el ISER y haberme recibido en COSAL. Claro. Mi interpretación es otra. Yo pienso que una sociedad como la Argentina, con luchas de mucha intensidad y de capacidad de desgarramiento, la vuelta al pasado funciona para explicar el conjunto de las cosas que quedaron irresueltas, pero no para repetirlas, sino para crear nuevos puentes con el presente. ¿Y el primer laburo? El primer laburo fue antes de ser locutor, en el 76, con otros 4 o 5 compañeros de locución, o sea, en segundo año de locución.
compramos un espacio en Radio Antártida, que ahora es América, Claro. que se llamaba Punto Cero y que iba los domingos a las 0, o sea, del domingo para el lunes. Y ahí medio como que practicábamos al aire lo que sería nuestra carrera. Pero ahí empecé a tener problemas. La música que ponía era plena época milica. Claro, claro. Y en la misma radio, porque funcionaba en Antártida, Mitre Mundo, las Fuerzas Armadas se habían repartido las intervenciones de las radios y de los canales. Los canales. Cada fuerza tenía un grupo de radios y un canal. Mundo Mitre Antártida estaban en manos de la Marina. Bueno, y en esa misma radio, en el 78, yo en el 77 ya me había recibido y había entrado en el informativo de Continental. En el 78 compramos un programa los sábados de 18 a 21, con el mismo grupo, con la misma gente. Luis Fuchs, uno de ellos, claro. la voz de Canal 3, Sí, claro. Rubén Saponara. Y ahí ya era una radio más importante, en un día más central como el sábado, radiofónicamente dicho, y en un horario más central. Por lo tanto, más escuchada por Más ellos. escuchado, el día más lindo del mundo. Y también escuchado por ellos, ¿no? Y también escuchado por ellos. Ahí arrancamos en marzo del 78, mientras yo estaba en el informativo de Continental, y ahí sí empecé a tener problemas. Yo era muy pibe, tenía 22 años. Y empecé con problemas por mis posturas críticas hacia el Mundial de Fútbol. Yo no me valía de mí, sino de Panzeri. Panzeri murió en marzo del 78, si no me equivoco, el 13. Yo me agarraba de él para putear contra el Mundial, ¿sabes? Claro. Y ahí me entraron a mirar raro. Y un día me mandé una que siempre cuento y la recordaba con un amigo justo. Vos tenías que presentar, que de paso es bueno que los pibes sobre todo lo conozcan, tenías que presentar 48 horas antes la lista de temas musicales a un departamento que se llamaba de asesoría literaria, a cargo de Dora Cuadros, que era la mina de un milico, de un marino. Entonces en las viejas hojas amarillentas, esas que usabas en las Lexicon 80 o en las Olivetti, en una columna ponías el tema, en el medio el autor y después el intérprete. El programa iba los sábados, yo presentaba la lista los jueves, porque la música la armaba yo. Entre los 17 millones de prohibidos estaba Serrat, obviamente, y un día digo, a ver, entonces pongo Tío Alberto, y en la columna del autor y la del intérprete, en lugar de tipear J.M. Serrat, tipeé L.M. Serra, que era Luis María Serra, claro. Sí, claro. Él era un músico de puta madre. El de Juan Moreira, por ejemplo. Claro, Juan Moreira, la música de la propaganda de Lee, qué sé yo. Bueno, el sábado salió Tío Alberto al aire, por Serrat. El lunes mismo me llamó Dora Cuadros, la mina del marino. Me dijo, usted me está jodiendo, ¿no? ¿Qué pasó Serrat el sábado? Se lo puse en la lista de discos, señora. Tío Alberto. Sí, pero acá dice L.M. Serra, no J.M. Serrat. Yo que soy boludo, no sé lo que dice. Pero mire, tipeé mal, pero Tío Alberto, por lo pronto el sábado que viene, nosotros comprábamos el espacio, no éramos contratados por la radio. El sábado que viene ni aparezca. Por lo menos el sábado que viene ni aparezca. El otro sábado el programa lo hicieron los compañeros míos. Y ahí ya un operador, hoy de Radio Nacional, Mario Burgueño, me dijo que era nuestro operador de mesa, ya me había dicho, mirá que arriba sé que están hablando del zurdito que está los sábados a la tarde. Y ahí me fui. Me fui, me enclaustré en Continental, en la madrugada de Continental. Era medio que el conductor del panorama informativo de la mañana, yo me destacaba por eso, siempre dar información me gustó mucho. Y locución periodística, y ahí la historia se hace más conocida porque Magdalena cuando venía para la radio, porque hacía el programa de las 7, decía, la verdad me gustaría tener ese pibe conduciendo o haciendo móviles o cosas por el estilo. Y bueno. Che, ¿este micrófono está en segundo plano? ¿Puede ser o soy yo? ¿O yo estoy loco? Son las dos cosas. Sí, eso sí. No, eso sí, acá creo que hay consenso. Hay consenso, sí. Bueno, viene Jovi con el informativo. Trae la chocotorta. Son las casi 10 y... las casi 10 y... Las agarran con los de Venezuela. Quería
que recordaras un episodio que viviste, ¿no? La circular. La 1050, y perdí No, la casa. no, antes de eso. Ah, antes de la 1050. La circular que prohibía criticar al Mundial, que vos Y la bueno, viste. eso fue en la época de Radio El Mundo, bueno, en la época, en el tiempo, sí había una circular firmada por el departamento, en realidad lo había pegado el Departamento de Asesoría Literaria. En aquel momento, 78, el único que criticaba al Mundial era Panzeri y nadie más, ¿no? Y había estallado la polémica sobre el estilo de juego de la selección argentina, entre otras cosas porque, así como Menotti, Bilardo, Claro. y todas esas lógicas binarias de la historia argentina, Sí, se había armado Menotti Lorenzo, que era el técnico de Boca, claro. que también seguía su pergamino, digamos. Boca gana todo entre el 76 y el 78. Ujú. Pero el tema era el Mundial. Y aparece un memo que se pega en todas las paredes. Siempre nos acordábamos de esto con Néstor Ibarra. Ujú. Y yo me acuerdo que laburaba en Radio El Mundo con ese memo delante, que decía, firmado por el Departamento de Asesoría Literaria, de Radio El Mundo en ese caso, recordaba a todos los conductores de programas y personal periodístico, decía, que queda terminantemente prohibido cualquier tipo de crítica a la organización del Campeonato Mundial de Fútbol, al director técnico de la selección argentina, César Luis Menotti, y al estilo de juego de la selección argentina. Ujú. Así nomás. Sí, lo juro por mi hijo. Yo no podía creer lo que veía. Era todo el tiempo, alguno se va a acordar de, no solo de Menotti, Lorenzo, Pernía, Volgui, Claro. Mouso, Galván, JJ López, Que se trasladaba a la tira de Clemente, ¿te acordás? que se trasladaba a Tira de Clemente con los papelitos, y papelitos sí, o papelitos, JJ López o Ardiles. Claro, Bueno, y en ese marco no se podía criticar cómo jugaba el seleccionado de fútbol. claro.